Bueno, Juan, muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Buenísimo que pudiste sacar un libro con, bueno, toda la experiencia que tenés y todo lo que yo te conozco de todos estos años, relacionado específicamente, bueno, con el tema que está de moda hoy, que es inteligencia artificial. Pero más allá de eso, sos una persona que no nació ayer y que no viene del mundo digital ahora, ¿no? Sí, desde hace mucho me dedico al mundo digital, básicamente haciendo productos de e-learning y haciendo consultoría para empresas que hacen cursos por internet y formaciones por internet. Empecé trabajando en Mindvalley, una empresa bastante grande que seguramente la mayoría conoce, y después tuve mis propios emprendimientos. Y la verdad es que tratando de optimizar los procesos en esas compañías, terminé descubriendo este mundo de inteligencia artificial por interés personal y también por necesidad de negocios, ¿no? Y bueno, nada, hace más de 2 años y medio que estoy full on implementando soluciones de tecnología en esta industria de los cursos y también en otras industrias. ¿Y por qué escribir un libro? A ver, lo que me pasó es que tenía tantas ideas adentro que era un poco más para mí, de cosas que fui experimentando, implementando cosas, no solo mirando videos de YouTube y aprendiendo, que no tiene nada de malo, sino pensando en las cosas que me pasaban día a día, ¿no? Pensando en cómo se iban cambiando y adaptando los equipos de los que formaba parte, producto de que hay nuevas tecnologías. Y producto que es algo de lo que hablo en el libro, un nuevo integrante en estos equipos, que por ahí es ChatGPT o Claude o como querramos llamarlo, ¿no? Pero empieza a ser un compañero más. ¿Y cómo van a ser los equipos del futuro cuando tengamos esta especie de compañeros? Y de eso es de lo que me partió la cabeza cuando lo empecé a pensar así. Y digo, tengo que empezar a anotar algunas ideas y así terminó siendo un libro, digo. Bueno, está bueno lo que planteás. Yo ya lo sabés, soy un convencido de que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que lo mejor que podemos hacer es adoptarla de la mejor manera, aprender. Y no hay mejor manera de aprender que compartir la experiencia de cada uno en lugar de guardársela. Así que obviamente tenés un montón de obligaciones. Para mí está buenísimo que te hayas tomado el tiempo para compartir esto con los demás. Y si querés para empezar con una pregunta, empecemos por la misma que acabas de hacer vos. ¿De qué se trata este nuevo integrante que tenemos? Bueno, se trata de que mucha gente está mirando esto como una herramienta, ¿sí? Y yo creo que cómo vemos las cosas después terminan diciendo los resultados que tenemos. Y para mí, ver a ChatGPT solamente como si fuera un martillo, solamente como si fuese un taladro, solamente como si fuera una herramienta en nuestra caja de herramientas, hace, no te diría que lo usemos mal, pero que lo subutilicemos. Cuando realmente empezamos a entender que esto es alguien o sus diversos sabores, ¿no? Que podés tener el chat GPT que te ayuda a escribir y el chat GPT que te ayuda a diseñar y el chat GPT que... Y cuando lo empezás a antropoformizar o Antropomorfizar. antropomorfizar, eh, los resultados que empezás a tener son mejores. Porque si los ves como una herramienta, decís, che, te delegué algo, espero que tu output sea espectacular. Pero si vos tenés un empleado, muy probablemente le tengas que dar feedback y lo tengas que entrenar y lo tengas que, de alguna manera, ir coacheando para moldearlo a lo que vos querés que te dé. Y cuando lo ves solamente como un taladro, decís, che, quise hacer un agujero y el agujero no salió, y tendés a frustrarte un montón más. Cuando lo empezás a ver como un compañero de trabajo, o cuando empezás a ver agentes que son básicamente ChatGPTs encadenados, si se quiere, digamos, o equipos de estas inteligencias artificiales, y empezás a darte cuenta que estos agentes o esta tecnología es mucho más parecida a la interacción que tenemos que tener con ellos, a la que tenemos con un empleado normal, por lo menos en mis clientes y en mi experiencia personal, el jugo que le pude sacar a esta tecnología es muchísimo mayor. ¿Y
¿Cómo se hace para alguien que no tiene ni idea, pero escucha y dice, bien, listo, estoy de acuerdo, compro? ¿Cómo se empieza con esta delegación a la inteligencia artificial? ¿Qué cosas le podés confiar y qué cosas no? A ver, yo soy de la idea de, estoy del lado de delegarle más de lo que, o sea, básicamente a mí la seguridad, la privacidad y todas esas cosas no me importan demasiado hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que ya tenemos parte de nuestra vida digital en Gmail y parte de nuestra vida digital en Instagram. Entonces, alguna gente me está diciendo, ay, pero la AI se va a entrenar con mis datos y con lo que le pregunté. Bueno, Gmail, ¿sabes qué? Cuando usa autocompletar, de alguna manera está leyendo el contexto de tus mails y de todos los otros mails. Cuando ChatGPT tiene memoria, básicamente está usando todo lo que vos le pusiste y desactivarla hace que la herramienta sea muchísimo menos útil. Está bueno lo que contás porque hace unos días hice tips de cómo usar inteligencia artificial para abogados y tengo un par de respuestas de abogados que dicen, no es legal, esto es una falta de la ética, está subiendo la data de los clientes en la nube. Y yo lo que le pregunté es eso, ¿qué usan de herramienta de mails? ¿Qué usan? O sea, ¿cómo se comunican con el cliente? ¿No se comunican por WhatsApp? ¿Dónde piensan que vive toda esa información? No, yo he tenido cosas peores que es muy gracioso. Hay gente que usa Gemini en vez de ChatGPT, ¿sí? Y entonces dice, ¿cómo le voy a subir la lista de clientes a Gemini? ¿Cómo le voy a...? Que la podés ofuscar si quisieras. Si podés decirle, renombrame, en vez de que se llame Sarasa Sociedad Anónima, que se llame Cliente A Sociedad Anónima. Si quisieras hacerlo. Pero vos le preguntás, ¿y dónde tenés tus planillas de cálculo? ¿Y dónde tenés la facturación y lo que te deben tus clientes? Y te dicen Google Sheets. Y entonces vos decís, es la misma compañía. ¿Y qué? ¿No le crees a Gemini, pero le crees a Google Sheets? Es como medio raro. Y yo lo que me parece, y de lo que estoy en contra, es que muchos equipos y muchas compañías están usando estas excusas para no adaptarse al cambio. Y se los van a llevar a puestos, ¿sí? Al final del día, o la charla de seguridad del café, o la charla de la ética, es como que nosotros nos pongamos a discutir acá, en este podcast o en esta entrevista, qué va a pasar si la inteligencia artificial cobra vida y tiene acceso a las cosas nucleares. La verdad que ni vos ni yo podemos hacer nada. Digamos, si hay alguien que puede hacer algo, por ahí es Sam Altman, Elon Musk, y ni sé si ellos pueden hacer algo. Entonces, ponernos a discutir eso para demorar la implementación en nuestras compañías de esta tecnología, me parece totalmente al cohete, digamos, decimos en Sí, Argentina. sí, te puede costar la vida y yo lo veo también del lado de los empleados, porque vos decís empleados, pero están los empleados y yo veo a todo el mundo fascinado con la inteligencia artificial, súper contento, diciendo, esto está cambiando todo, la re estoy usando, excepto cuando sale una que reemplaza de lo que ellos viven, que dicen, esto no puede ser, esto hay que prohibirlo. 100%. Y cuando uno habla con diferentes, por ahí nosotros estamos en una posición donde terminás hablando con gente de diferentes profesiones, ¿no? Todos creen que su profesión es la menos reemplazable, ¿sí? Entonces, vos hablás con un abogado y te dice, no, no puede, a mí no me van a reemplazar porque la verdad tiene que haber alguien leyendo esto. Hablas con un doctor y te dicen, no, a mí no me puede reemplazar porque la verdad es que el ojo clínico y poder detectar en el paciente cuando el 90% del tiempo que están los doctores dedicados es una función diagnóstica, que al fin y al cabo es parametrizable. Ni hablar si estamos viendo imágenes. ¿Viste? Cuanto más eminencia es un doctor, más viejo tiende a ser. Y yo ya tengo 44 años y recién estábamos arrancando la entrevista y me tuve que sacar los lentes porque hacía reflejo. Entonces digo, alguien es más eminencia, menos ve. Quiero depender de esa persona que mire mi radiografía o mi tomografía para ver si tengo cáncer, o prefiero dárselo a una inteligencia artificial que miró cientos de miles o millones de radiografías y pudo detectar con un nivel mucho mejor que el de un humano eso. Y cuando hablas con un psicólogo, el psicólogo te dice, a los doctores sí, pero a mí no, porque yo necesito. Entonces es rarísimo esto. Todos pensamos que no nos va a reemplazar. Al único que todavía le creo es al plomero, al que me arregló el aire acondicionado y a la gente que hace cosas físicas donde hacer un robot sería muy caro para hacer eso. Pero el jardinero, que podés hacer una rumba, pero que corta el pasto,
No sé si no, tampoco no lo vamos a reemplazar con estas tecnologías. Bueno, ahí está la discusión para mí súper interesante al respecto de esto, que es, a ver, si nos va a reemplazar a todos, no hay mucho para hacer. Ahora, si no nos va a reemplazar a todos, significa que te va a redefinir como tu profesión y que tu única manera es incorporarlo. 100%. Incorporarlo con, casi te diría, alegría y vehemencia. Porque inclusive, y como estrategia de supervivencia, porque inclusive, si fuese que nos va a reemplazar a muchos de nosotros o a todos, mejor ser el último que te reemplace, ¿no? O sea, mejor ser el que mejor la usa, mejor que tu compañía y tus empleados estén mucho mejor preparados y que puedan usar equipos de empleados y que puedan incorporar las cosas que sí son reemplazables y que francamente tampoco nos gustan hacer, porque en general cuando la gente automatiza y empieza a adoptar estas herramientas, no empieza a usarlas en las actividades que más les gusta hacer. ¿Sí? Empieza por las que menos les gusta hacer o por las que por ahí pueden tener más ayuda. Entonces, Sí, pero cuando hablas de empresas, la que toman primero no son las que más o menos le gustan. Le toman las que más le cuestan plata. sí, sí, 100%. 100%. Entonces, una cosa son los empleados, otra cosa son las empresas, que no tienen acá alineado el cómo usar la inteligencia artificial. Pero volviendo un poco estoy viendo un poco el libro, digamos, de hacia dónde vas, y nos descarrilamos un poco de la pregunta quizás inicial, que es, ¿por dónde empieza una empresa para decir, bueno, listo, compro lo que dice Juan, ¿cómo implemento esto? ¿Cómo incorporo la inteligencia artificial a lo que estoy haciendo? Bueno, yo les enseño a listar sus actividades principales que generan valor de negocio, porque esto es importante. Mucha gente y muchas empresas quieren implementar la inteligencia artificial y empiezan tratándolo de hacer en cosas que por ahí no generan tanto valor de negocio. Entonces, si no empezás por lo más caro, por lo que más te cuesta, por donde hay una ventaja competitiva, si lo haces muchísimo mejor, estás desincentivado a ponerle pilas y recursos y tu mejor gente a ese proyecto. Entonces, tenés que agarrar todas las listas de cosas que generan valor económico, fijarse cuáles son aquellas que tienen cierto volumen y frecuencia de repetición, porque implementar inteligencia artificial para algo que pasa una vez al año, por ahí no es tan necesario como... O sea, podemos implementar inteligencia artificial para que te ayude a cerrar el balance anual. Está buenísimo, pero mejor si la implementás para hacer los pagos o para atender clientes, que esas son cosas que por ahí pasan todos los días. Entonces tendrían que tener una frecuencia de uso mayor. Entonces, y además tendrían que estar de alguna manera apalancadas por algo que si sale mal no es un desastre. Entonces, la verdad es que si le contesto a un cliente con algo que no es exactamente el artículo que le tenía que contestar de ayuda, por ahí no pasa nada. Ahora, si hago un pago con un cero de más o con dos ceros de más, puede ser problemático. Entonces, en esos dos proyectos, quizás elegiría el que tiene menos consecuencias si algo sale mal. Y el otro criterio que también me gusta poner para que la gente de alguna manera haga una matriz de priorización es, si hago este proyecto y me sale bien, las habilidades que adquirí y adquirió mi equipo me sirven para el siguiente, me hacen más fácil hacer el siguiente proyecto. Entonces, cuando vos haces eso y lo pones en columnas y le pones valores, etcétera, te sale una lista más o menos priorizada de cuáles son las que me generan más valor económico, cuáles son las que si las hago bien me sirven para hacer los próximos proyectos, cuáles son aquellas que tienen una frecuencia de repetición que si me las saco de encima libero un montón de tiempo. Y cuáles son aquellas que realmente le sirven a la organización para seguir avanzando. Entonces, con esos criterios creo que la gente puede arrancar con el pie derecho, ¿sí? Con un proyecto que realmente tenga sentido hacerlo. Y dentro de tu experiencia, de lo que venís haciendo, ¿tenés alguna anécdota que puedas contar? Bueno, tengo clientes que, por ejemplo, voy a contar algunas anécdotas raras porque son las que más me divierten. Tengo clientes que tienen canales de YouTube, por ejemplo, y no todo el mundo tiene canales de YouTube,
pero no importa si los tenés o no. Siempre vas a tener un proceso que involucra 3, 4, 5 personas. Esta persona en un momento me dice, Juan, se me fue mi equipo de YouTube. Em, soy youtuber, estoy en el horno, tengo un problema gigante. Dice, ¿conocés a alguien que me pueda prestar este servicio? Y le digo, pará, ¿por qué no tratamos de hacerlo con inteligencia artificial? Y este equipo de YouTube tenía alguien que buscaba las tendencias en YouTube, tenía alguien que hacía el research de cómo, en función de esas tendencias, hacer el próximo video. Una vez que teníamos toda la investigación, había alguien, un copywriting, que hacía el script. Después había alguien que le ponía el título y le ponía la descripción. Después había alguien que agarraba y en función de ese título y de esa descripción diseñaba las miniaturas. Después el community manager, en función del video que se había creado, lo tenía que postear en redes sociales. Y entonces le dije, no sé si necesitamos sí o sí recontratar a este equipo de YouTube. Y empezamos uno por uno a hacer agentes empleados que hacen cada una de esas cosas. Y lo fascinante fue que pudimos hacer 10x el output con muchísimo menos del costo, sin bajar la calidad, con muchísimas menos interacciones. Esta es una persona que tenía uno de los canales de real estate más grandes de Latinoamérica, tenía que postear 3 videos por semana con research y con investigación y con un montón de cosas, y pudimos hacer un proceso con diferentes agentes que básicamente replicaron el proceso que teníamos con personas. Obviamente, cuando hicimos el primer prompt o le hicimos el primer pedido, la investigación que vino la primera vez no fue la mejor. Entonces le tuvimos que dar feedback. ¿Y cómo se le da feedback a un empleado? Tenés una conversación y le decís, esto me gustó, esto no me gustó. ¿Cómo le das feedback a un empleado? Le empezás a tocar el prompt y le decís, quiero que se parezcan más a estas respuestas y menos a estas respuestas. Y haciendo ese proceso terminamos con un equipo que arma videos y hoy es muchísimo más eficiente eso y podemos atacar nichos de mercado que antes no teníamos. Bueno, está buenísimo porque para mí no solo se trata de las cosas que antes requerían humanos, sino de lo último que dijiste. De la misma empresa puede hacer muchas más cosas que antes. No es un ahorro de costos nada más. Muchas veces termina redefiniendo, ¿no? A toda la empresa. Sí. Y una de las cosas que pasa con los dueños de empresa, y esto es importante, mucha gente te dice, bueno, pero ¿qué van a hacer mis empleados ahora que son 10 veces más efectivos? ¿Sí? Entonces puede pasar que tus empleados ahora son 10 veces más efectivos. ¿Eso quiere decir que van a trabajar 10 veces menos? La realidad es que no. Por ahí tienen que generar 10 veces más opciones y quedarse la mejor. Porque por ahí tenés un canal de YouTube o vos tenés un canal de Instagram. Por más que tengas un output gigante que puedas hacer 100 reels por día, no podés postear 100 reels por día porque te van a acusar, el algoritmo va a pensar que sos un spammer en la cuenta. Por ahí podés postear 3, 4, 5, 10, pero no podés postear 100. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si lográs hacer 100 por día, vas a elegir los 10 mejores o los 4 mejores para hacer. Entonces mucha gente se confunde en que ahora la gente va a trabajar un décimo. No, debería generar 10 veces el output y postear el décimo mejor. Entonces eso es muy importante como dueño de negocio, darse cuenta que no solo es reemplazar el volumen, sino es mejorar la calidad a través de hacer más volumen. Está buenísimo lo que contaste. ¿Tenés alguna anécdota más? Bueno, después hay anécdotas más normales de gente que contestaba un montón de WhatsApps y los hacía a desgano, y ahora a través de filtrar los leads y hacerle ciertas preguntas, los vendedores pueden dedicarse a tener conversaciones con gente que realmente está interesada. Y mucha gente... ¿Cómo se redefine entonces el proceso de venta con esto? O sea, lo que muchas veces pasa en un proceso de venta es que el vendedor termina hablando con gente que en realidad no está calificada para comprar, o en realidad no está del todo interesada, no es un fit perfecto para nuestra compañía. Y entonces la gente hasta ahora pensaba que eso
es, bueno, parte de la función de ventas. Y es cierto que es parte de la función de ventas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos mirás la psicología de un vendedor que tiene que hablar con 4, 5 personas o 6 personas, que por ahí son una total pérdida de tiempo y un bajón emocional para ese vendedor. Hablar con alguien y tratarlo educadamente, a alguien que entendió mal el anuncio, entendió mal lo que la empresa ofrece, entendió mal, y por ahí es hasta culpa del prospecto o culpa del departamento de marketing, no importa, que no fue claro con lo que, con la gente que entraba al funnel. ¿Qué le pasa a ese vendedor? Ese vendedor después le llega el lead bueno y ya está psicológicamente detonado y cansado para atenderlo como la gente. Entonces, no solamente esto le ahorra tiempo al vendedor, sino que lo hace estar de mejor humor al vendedor cuando le llega ese lead calificado para cerrarlo. Y ese lead calificado, que realmente es el prospecto y el inicio de la relación con la compañía, recibe a un vendedor con mejor ánimo, con mejor humor, con ganas de charlar, porque sabe que está calificado. Entonces, hay muchos chatbots y a mí a veces me da un poco de cosa dar este ejemplo porque como fue la primera aplicación más masiva por ahí de inteligencia artificial, la gente equipara decir, tengo un chatbot, tengo inteligencia artificial en mi empresa. ¿Viste? Es como, bueno, hay que tener cuidado con eso. Me parece que la inteligencia artificial es muchísimo más que tener un chatbot de WhatsApp o alguien que te conteste los tickets de soporte. Pero aún así, me parece que es muy importante entender la dimensión humana que hay atrás del proceso de ventas cuando alguien tiene que hablar con 10 personas que 9 no eran calificadas para eso y cómo atendés a la que sí era calificada. Y los chatbots de venta y de filtrado de leads y calentamiento de leads hacen que los vendedores rindan más y rindan mejor. Bueno, alguien que nos estuvo escuchando toda esta media hora puede decir, está todo muy lindo, compro. ¿Qué compra? ¿Qué es Catemia? ¿Qué haces de tu vida? ¿Te pueden escribir? Es mi academia de inteligencia artificial. Estamos en beta y estamos haciendo algunas... básicamente yo le estoy vendiendo más a pymes que a consumidores y a equipos directivos. La promesa de Catemia es hacerlos súper ejecutivos, aumentar la productividad 10x. No necesariamente para que tengan 10x el output, pero por lo menos para que puedan hacer 10x más y quedarse con lo mejor. Y la idea es acompañar al empresario pyme y a la gente que tiene negocios digitales y son creadores, pero no solamente al individuo que quiere hacer videos o que quiere aprender para sí mismo, sino a alguien que está en una estructura y tiene que realmente generar resultados de negocio. Entonces, estamos próximos a empezar a abrir inscripciones de esto y la realidad es que ayudamos a la gente no a enseñarle cómo usar ChatGPT para hacer video, o no a enseñarle cómo usar ChatGPT para hacer imágenes de productos, sino es cómo reemplazo a mi fotógrafo con ChatGPT, cómo hago más creatividad y por ahí me apalanco de ChatGPT para reemplazar a mi agencia creativa o para hacer como que tengo una si no la podía pagar. Porque hay veces uno es creador y no puede tener el estudio de branding y el branding kit y pagar todo eso. Entonces ayudamos a esa gente que tenga una experiencia muchísimo más profesional a través del uso de estas herramientas, no desde el lado teórico, sino de cómo lo implemento en casos de negocio muy concretos. Entonces, cómo en vez de contratar un copywriter para que me escriba mi secuencia de mails de seguimientos, lo hago con ChatGPT. Entonces, eso es un poco el foco que tenemos. Estamos con muchos clientes en beta para asegurarnos que esto funcione, que pueda andar bien y estamos muy próximamente a lanzar. Se van a enterar en mis redes si me siguen en Juan Martiteo o en Catemia. Y como parte de esa promoción, si se quiere, lancé el libro Empleados donde hablo de todas estas cosas y cómo va a ser para mí los equipos del futuro. Y eso es en lo que estoy hoy. ¿Y hay algo más de lo que quieras que hablemos? A mí me parece que es importante empezar a entender, especialmente para los dueños de negocio, los creadores, etcétera, es empezar a entender cómo van a cambiar las relaciones humanas en el trabajo y cómo van a cambiar las estructuras organizacionales en el trabajo. Hoy estamos hablando, por ejemplo, si la gente tiene que ir
3 veces a la oficina, 2 veces a la oficina después del COVID. Es una charla que seguramente habrás escuchado, ¿sí? Ahora, los departamentos de recursos humanos están en esa discusión. Cuando tengamos agentes de inteligencia artificial como parte de nuestro equipo, ¿los vamos a hacer ir a la oficina a los agentes? ¿Cómo se hace eso? Entonces, a mí me parece que mucha gente está hoy en los departamentos de recursos humanos hablando sobre cosas que creo que van a ser un poco irrelevantes. No quiere decir que la gente no se tenga que juntar, pero sí tenemos que empezar a enseñarle, como le tuvimos que enseñar a todos los middle managers en la pandemia, che, que alguien no lo estés viendo no quiere decir que no sea productivo, puede estar en la casa y puede estar haciendo trabajo. Les vamos a tener que enseñar, che, cuando pienses tu equipo, vas a tener figuras humanas y empleados. ¿Cómo vas a hacer esa división de roles? Y alguien se lo va a tener que explicar, y alguien se lo va a tener que enseñar, y alguien le va a tener que decir, ¿cómo le das feedback a un empleado? Porque le vas a tener que dar feedback. ¿Cómo le aumentás el sueldo? Que básicamente es, lo quiero correr más veces, o quiero pagar un modelo más caro, ¿sí? ¿Cómo lo upgradeás? Bueno, todos esos paralelos, alguien se los va a tener que enseñar al middle management. Y para eso existen empleados y desde ahí queremos acompañar a las organizaciones en Catemia. Sí, está buenísimo lo que contás y el gap es total para mí en casi todas las industrias, no solo en las empresas. En la educación para mí es un gap enorme y el tema de cómo aprender de inteligencia artificial hoy no queda claro. No hay mucha gente que tenga experiencia, mucha gente que sepa. Como toda ola, me parece que hay un montón de gente en el medio que está tratando de subirse como sea, digamos, ¿no? A tratar de vender soluciones que en realidad no funcionan o que empezaron ahora y se subieron por moda. Lo que para mí está bueno es que vos venís con un montón de experiencia, de décadas directamente, de haber emprendido, de haber hecho cosas para vos, y que la gente pueda apoyarse un poco lo más posible en la gente que ya viene por lo menos viendo algo al respecto. Así que te agradezco. Sí, bueno, ¿quieres seguir hablando? Seguimos. Te quiero decir una cosa más, que es lo importante, más allá de quién sea tu guía, que tengas una guía, porque hay un montón de opciones y alternativas. Y por ahí no resonás conmigo y resuenan con vos, y por ahí hay gente que no quiere aprender de vos y quiere aprender de otro, y por ahí. Pero entrar a este mundo, si no venís de este mundo y no tenés una curiosidad gigante, es como que yo te abra las puertas de la Biblioteca Nacional y te diga, aprende. ¿Sí? Y no tener un bibliotecario. Tenés que, para mí, tener alguien que te ayude y te agarre de la mano. Porque inclusive, aunque digas, no lo quiero aprender yo, quiero que otro me lo haga, hay tantas opciones, tantas herramientas, que sin un guía o sin vos ponerte a dedicar el tiempo que sea necesario a tener un framework mental para poder decidir cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no, me parece que corres el riesgo de atrasarte de más en la implementación de esto. Entonces, como vos decís, yo creo que esto hay que educarse y lo podés hacer con ayuda de otro o poniéndole, como hicimos francamente muchos de acá, quemándonos las pestañas y poniéndole el tiempo que otros no les quisieron poner. Porque la verdad es que esto existe hace 2 años y medio, no hay muchos expertos. El único experto es el que lo está usando más y lo está usando para hacer cosas que... Sí, pero si estás acostumbrado a lo digital, estás acostumbrado a procesar data, estás acostumbrado a tratar de automatizar cosas como vos lo tuviste desde siempre, digamos, con las cosas que venís haciendo, corres con una ventaja a la hora de abordar las nuevas tecnologías. Igual creo que estás pidiendo un imposible. O sea, yo también en mi época de venta de consultoría de data, las empresas, sí, había algunas que entendían que no podían solas y hay otras que nosotros sabíamos que nos iban a llamar en un año, que lo iban a intentar primero, se la iban a dar contra la pared y pasaba, todos los años pasaba lo mismo, con las que marcábamos y decíamos, este nos va a llamar en un año cuando haya intentado. Pero a mí igual, dicho eso, a mí me parece que está bueno que lo intenten por su cuenta, si sienten, si se animan, si lo que sea. Pero para mí, sobre todo, dentro de mi misión de lo que estoy haciendo, quiero difundir todas las opciones posibles y que vean, digamos, que cada uno tome la suya. Quizás es tomar una persona que sabe del tema, un sobrino, pero obviamente un sobrino no va a dar los mismos resultados. Es más, a ver, por más que uno lo diga 100 veces, hay gente que igual primero lo va a intentar.
100% y está bueno, pero también nos corresponde decir, che, si vas a subir el Everest, ya hay una forma de subirlo, ¿viste? Y hay un plan y tenés que entrar por este lado y quedarte a tanta altitud, etcétera. ¿Podés inventar y tratar de figurarlo vos solo? Sí, pero ¿para qué? Digo, ya hay un camino hecho. Entonces, nada, ese es de alguna manera mi último mensaje. No importa quién, pero traten de encontrar a alguien que los pueda guiar porque les va a cortar el camino un montón. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo. No, por favor, gracias Y a vos. bueno, que la gente te siga en redes. Vamos a dejar ahí en los comentarios también lo de Catemia. Y bueno, muchos éxitos. Me parece que si viene una década, no te puede ir mal con esto. No creo que... Y además no puede ser aburrido, si te tuviera que decir. No solo no te puede ir mal, sino que estamos para algo que va a ser bastante entretenido. Va a haber muchos cambios.